Hola, saludos en Cristo, amable audiencia de nuestro canal de YouTube, Seminario Bíblico. Les saluda el pastor Fran Mendoza de Perú y les invito pues a suscribirse, a darle un me gusta, un like a este video y compártalo con sus amigos en la fe. Bien, vamos a dar respuesta a esta pregunta interesante. ¿Cuál fue el aguijón en la carne que tuvo el apóstol Pablo? ¿Qué era este aguijón? ¿En qué consistía? ¿Era acaso una enfermedad, una viga, algo dañino? ¿En qué parte de su cuerpo? Bien, la palabra aguijón es la traducción de la palabra o del vocablo griego kentrón. Kentrón se escribe K-E-N-T-R-O-N, kentrón, y proviene de kenteo. Y kentrón significa originalmente pinchar. Ese término entonces indica todo objeto punzante, bien, todo objeto que hinca, punzante, ¿de acuerdo? Que pincha, la palabra kentrón. ¿Qué nos dice Primera de Corintios capítulo 15? Abra su Biblia, anote Primera de Corintios capítulo 15 y vamos a leer los versículos 55 y 56. Bien, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Es la interrogante paulina retórica. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí se personifica. El apóstol ilustra de modo figurativo con esta figura literaria, la prosopopeya, lo que es pues la fuerza del pecado, de la muerte. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Como si la muerte tuviera pues un objeto de pinchazo, ¿no? Punzante, cortante. Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿No? El aguijón de la muerte física, es el pecado. Entonces, cuando hablamos del pecado adánico, todos hemos heredado, todos tenemos la naturaleza caída adánica, tenemos el aguijón de la muerte, sin duda que sí, vamos a morir físicamente. Un día que entró, bien, pero Jesús conquistó la muerte física a través de su resurrección. ¿Amén? Y este aguijón va a ser erradicado, va a ser derrotado con la resurrección física del creyente, que va a adquirir un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortalizado, trastocado, transfigurado, distinto, un cuerpo celestial, un cuerpo espiritual, como ahí lo observamos leyendo los versículos 46 al 54 de este interesante capítulo 15 de Primera de Corintios, que es un capítulo concerniente, es un tratado, en realidad, teológico extenso del apóstol Pablo en cuanto a esta verdad, a esta realidad espiritual de la resurrección. Sin duda, evidentemente, hay que estudiar, merece un estudio analítico, exegético, profundo. El capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla pues de esta realidad escatológica de la resurrección. Bien, como referencia vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, versículo 10, cuando se alude, el apóstol Juan hace referencia a las criaturas demoníacas que van a salir del pozo del abismo en el lapso de la gran tribulación. Apocalipsis 9:10 dice: y tenían, aquí describe el apóstol Juan a esas langostas, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, la palabra ahí que entró, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, dañaban con sus colas, ¿no? Punzantemente, con un elemento cortante, ¿no? Un pinchazo.
Bien, ahora en Jueces capítulo 3, Jueces 3:31, anote, Jueces 3:31 y 1 Samuel 13:21, el aguijón, de acuerdo a esas dos referencias bíblicas de las escrituras veterotestamentarias, el aguijón era una punta de hierro que servía para castigar a los bueyes. El aguijón ahí es visto como una punta de hierro. Bien, usted lo puede leer. Jueces 3:31 y 1 Samuel 13:21. Donde en lenguaje figurativo se originó pues este proverbio conocido, este refrán, proverbio que decía dar cosas contra el aguijón, dar cosas contra el aguijón, lo cual indicaba pues una resistencia inútil a una fuerza superior. Y el apóstol Pablo escuchó este proverbio de los labios del mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 14 que leemos: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón que entró. Es decir, lo que el apóstol Pablo antes de su conversión hacía, él era pues el gran perseguidor de la iglesia primitiva. El otro era Saulo, era algo evidentemente necio, nada bueno delante de Dios, hasta que se encontró pues con el mismo Señor Jesús de camino hacia Damasco. Bien, ahora vamos a leer, busquemos 2 Corintios capítulo 12, bien, versículo 7, 2 Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Bien, el propósito entonces de ese aguijón en el cuerpo, en algún lado del cuerpo del apóstol Pablo, permitido por Dios, era para mantenerlo en humillación, en dependencia de Dios, puesto que este hombre, como ningún otro apóstol, había sido arrebatado al paraíso, de acuerdo al versículo 4, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar, para que no se vanagloriase. Entonces, de forma desmedida, Dios permitió que un mensajero de Satanás, dice este versículo 7, ¿verdad?, que era pues un ángel enviado por Dios para que lo bofetee y le produjera este aguijón en su carne. ¿En dónde? ¿Qué lugar? Era un aguijón, nos preguntamos, de carácter espiritual, físico. Claro que sí era físico, en su cuerpo, en su carne, bien, en su carne. Era como una estaca, entonces, una estaca ensartada en su carne, ¿no? Era una espina. No se resalta el tamaño de este aguijón, no se nos revela en este versículo 7, claro que no, pero entendemos la agudeza del sufrimiento del apóstol Pablo, porque en el versículo 8 leemos: respecto a lo cual tres veces, o sea, en 3 ocasiones he rogado al Señor que lo quite de mí. Esta fue la oración reiterada del apóstol Pablo. Y en el versículo 9, la respuesta del Señor: y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Pablo, no te lo voy a conceder, no te voy a librar de este hijo que yo he permitido que tú lo tengas de por vida, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, versículo 10,
Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en las luchas, las pruebas que tuvo el apóstol Pablo, que él enfrentó durante su ministerio apostólico, sus viajes misioneros, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este aguijón, entonces, bien, era una estaca para la carne. La traducción del griego, kentrón, literalmente significa estaca para la carne, era una estaca. Algunos consideran que Pablo tuvo una especie de enfermedad física, ocular, en sus ojos, bien, de alguna, y hasta se habla de que alguna persona demonizada pudo acosarlo, un demonio, un endemoniado pudo acosarlo, y porque esto lo relacionan con la frase, la expresión ahí que hemos leído en este versículo 7, un mensajero de Satanás. Sin embargo, todo esto es una especulación teológica, por supuesto, pero yo considero que fue una estaca. Algunos consideran en su ojo, y probablemente lo fue, o de repente tuvo una enfermedad incurable, una incomodidad, de repente un dolor en sus piernas, en su espalda. O sea, acá hay un misterio desentrañable. No se sabe a certeza, a ciencia cierta, en qué consistía el aguijón del apóstol Pablo. Una estaca, una espina en su ojo, posiblemente, o una enfermedad corporal, o un cansancio, una debilidad en él, agotamiento físico, o de pronto un dolor en alguna parte de su cuerpo, sea en su espalda, en sus brazos, en sus piernas. Ahí está la pregunta y ahí está nuestra respuesta. Bendiciones, hasta la próxima.